¿Qué es el SUA? Bueno, el SUA es el Sistema Único de Autodeterminación. Este es un software que nos proporciona el IMSS en donde vamos a poder determinar, calcular todas nuestras cuotas obrero-patronales del IMSS, pero no solo vamos a poder calcular estas, sino también las aportaciones y amortizaciones del Infonavit. El uso del SUA es optativo solamente para aquellos patrones que cuenten con 4 o menos trabajadores, pero va a ser obligatorio para aquellos que tienen 5 o más subordinados. ¿Para qué usamos el SUA? El SUA lo utilizamos para cargar todas nuestras incidencias y para calcular nuestras cuotas obrero-patronales y, como les dije, también aportaciones y amortizaciones del Infonavit. Pero tenemos que hacer un proceso antes de hacer todo este cálculo. Aquí se los dividí en 5 pasos. El paso número 1 va a ser el preparar. ¿Qué vamos a preparar? Aquí vamos a preparar todas nuestras incidencias con movimientos ABC, que son altas, bajas y cambios de salario. También vamos a poder agregar nuestros ausentismos e incapacidades. En el paso 2 vamos a cargar todas estas incidencias. Podemos cargarlas a través de un archivo TXT o también va a ser también lo podemos cargar de forma manual. Para el paso 3 vamos a calcular todas nuestras cuotas. En este proceso va a poder ser tanto mensual como bimestral. Se va a poder descargar un archivo .sua de pago para posteriormente podernos pasar al paso 4, el cual va a ser el comparar. ¿Qué vamos a comparar en este paso 4? Vamos a estar comparando los cálculos que tuvimos en el SUA contra nuestras emisiones EMA y EVA que descargamos a través de la plataforma ITSE. A esto le vamos a llamar confronta. Una vez ya revisado tanto el importe a pagar como el cálculo y estamos de acuerdo, vamos a pasarnos al paso 5, que va a ser poder generar nuestra línea de pagos IPARI. Bueno, ya sabemos qué es el SUA. Ahora vamos a irnos al tema de instalación del SUA a nuestra computadora. La instalación va a constar de los siguientes puntos. Tenemos que ingresar al portal IMSS y descargar SUA para nuevos usuarios. Una vez hecho este paso, vamos a instalar la versión más reciente del SUA. Esta también la podemos encontrar en el portal IMSS. Esta es la 3.6.5, la cual fue publicada en el portal el 22 de junio del presente año. Una vez descargado el SUA para nuevos usuarios e instalado esta nueva versión, al momento de ingresar en nuestro sistema SUA en nuestra computadora, nos va a pedir que asignemos una clave principal de acceso. Es importante que esta clave la anotemos en un lado para que la tengamos siempre presente. En cuanto a actualizaciones de SUA, es muy importante siempre estar al pendiente del portal del IMSS. ¿Por qué? Porque a través de este portal van a estar subiendo todas las actualizaciones que le vamos a poder hacer a nuestro sistema. Yo les recomiendo que mes a mes se estén metiendo al portal para poder estar checando las actualizaciones. Pero antes de todo esto, tenemos que hacer un respaldo a nuestra información. Por cualquier cosa, se los recomiendo. Bueno, ya instalamos nuestro sistema SUA. Ahora vamos a dar de alta al patrón y a los empleados en nuestro sistema. El alta del patrón va a constar de los siguientes puntos. Podemos reforzar esta información con nuestro formato AFIL 01, que es el aviso de inscripción patronal, en donde vamos a tener registro patronal, RFC de la empresa, nombre o razón social, actividad económica, dirección y teléfono, si la empresa tiene algún convenio de reembolso de incapacidades, área geográfica del salario mínimo, delegación y subdelegación que corresponda, mes y año de afiliación, prima de riesgo, clase y fracción de la empresa y nombre del patrón o representante legal, según sea el caso. Para poder actualizar toda esta información, nos vamos a tener que ir al menú Actualizar. Posteriormente, vamos a dar clic en Patrones y nos va a abrir una ventana. En esta ventana vamos a poder poner toda la información que anteriormente les mencioné. Una vez ingresado toda la información, le vamos a dar clic en el botón Actualizar. Para el tema de los empleados, bueno, aquí en cuanto a los empleados, lo dividimos en dos, en datos generales y datos afiliatorios. En datos generales, ¿qué se va a necesitar? El número de seguridad social, la fecha de alta, el RFC, el CURP, apellido paterno y materno, nombre, tipo de trabajador y tipo de jornada, en caso de que el trabajador sea pensionado, salario base cotización con el que se dio de alta en la plataforma ITSE y clave de ubicación.
En cuanto a nuestros datos afiliatorios, vamos a tener código postal, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, sexo y tipo de salario. En este caso, si pueden observar, hay algunos datos que no son indispensables. ¿Podemos ponerlos en nuestro sistema? Sí, sí podemos, pero no son opcionales. No son, perdón, indispensables, como la unidad médica familiar, la ocupación y las horas. Esto lo vamos a hacer a través del menú actualizar. Posteriormente, en trabajadores, al igual que lo del patrón, nos va a mostrar una ventana en donde vamos a poder ingresar toda esta información. Una vez hecho esto, vamos a dar clic en el botón actualizar. Las formas de cargar la información. Bueno, en cuanto a la forma de cargar información en el SUA, tenemos dos. Una que es la forma manual, que es capturando la información directamente en el SUA, como en el tema del patrón y el empleado, o hacerlo por carga masiva, que es el archivo, bueno, que esto vamos a utilizar un archivo layout TXT, que la mayoría lo conocemos como carga batch. Bueno, ya ingresamos toda nuestra información del patrón y nuestros trabajadores. Ahora vamos a ver qué datos tenemos que actualizar en el sistema. ¿Qué datos vamos a actualizar en el SUA? Bueno, vamos a actualizar el salario mínimo. Recordemos que este inicia de cada año el 1 de enero. El INPC y recargos. El INPC y recargos se actualiza cada mes y este es publicado en la página del INEGI. En cuanto a la UMA, bueno, bien conocida como unidad de medida y actualización, se va a actualizar el 1 de febrero de cada año. El valor UMI o valor Infonavit inicia cada año el 1 de enero. En cuanto a nuestra prima de riesgo, va a ser actualizada el 1 de marzo. ¿Dónde vamos a poder actualizar todo esto? Bueno, aquí vamos a iniciar con nuestro salario mínimo. Vamos a poder actualizarlo en el apartado actualizar y posterior vamos a dar clic en salarios mínimos. Aquí vamos a agregar la fecha de inicio, que recordemos es el 1 de enero del año presente. Vamos a poner nuestros salarios mínimos vigentes. Una vez incorporada esta información, le vamos a dar clic en el botón actualizar. Ahora, para el tema de actualizar INPC y recargos, vamos a ir al menú actualizar, posteriormente a INPC y recargos, y aquí, como les comenté, el INPC se actualiza cada mes. El mes actual que se va a actualizar, vamos a tener que ocupar el valor de INPC del mes anterior. Una vez puesto todo esto, vamos a dar clic en el botón actualizar. Ahora, para nuestro catálogo de unidad de medida y actualización, o bien conocida UMA, vamos a ingresar desde unidad de medida y actualización y posteriormente a actualizar UMA. Aquí recordemos que la UMA se actualiza el 1 de febrero del año presente. Vamos a poner el valor de la UMA que esté vigente y posteriormente damos clic igualmente en el botón actualizar. En cuanto al valor UMI o valor de Infonavit, nos vamos a ir a valor Infonavit, posteriormente a actualizar valor Infonavit. La fecha de inicio va a ser el 1 de enero del año presente y el valor que vamos a incorporar va a ser el que está publicado en la página de Infonavit que se encuentre vigente. Aquí vamos a dar clic en el botón actualizar. Ahora, finalmente, para el tema de la prima de riesgo, vamos a irnos al apartado de actualizar y posteriormente en patrones nos va a abrir la ventana que siempre nos ha abierto, como le he comentado en las diapositivas pasadas. Aquí vamos a ingresar la prima de riesgo, pero en esta parte que les estoy mostrando. Aquí vamos a poner el mes, que recordemos es marzo, el año que esté en curso y la prima de riesgo. Una vez colocado esto, vamos a dar igualmente en el botón actualizar. Ya actualizamos todos nuestros valores en nuestro sistema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a actualizar los movimientos de los trabajadores. ¿Pero qué vamos a actualizar aquí? Bueno, lo que vamos a actualizar van a ser los movimientos afiliatorios, que son reingreso, modificación de salario y baja, así como también vamos a poder incorporar ausentismos e incapacidades y créditos Infonavit. ¿Dónde vamos a poder actualizar estos valores? Va a ser en el apartado menú, en el apartado del menú actualizar. Aparte, vamos a dar clic en trabajadores. Nos va a mostrar la misma pestañita que les he estado mencionando, pero aquí nos vamos a ir a la pestaña de movimientos. En esta parte que les estoy mostrando de movimiento, si damos clic en esta flechita, nos va a mostrar todos los movimientos como son modificación de salario, baja,
incapacidades, ausentismos, si inicia un crédito Infonavit o si tenemos que suspender el crédito o también si queremos hacer modificaciones en sus características. Una vez seleccionado y puesta toda la información, vamos a dar clic en el botón actualizar. Ahora, en cuanto a los movimientos afiliatorios, ¿qué vamos a necesitar? Primero que nada, recordemos que los movimientos afiliatorios son los reingresos, modificaciones de salario y bajas. Si podemos ver, en estos tres nos pide el número de seguridad social, el nombre del trabajador. Sin embargo, en cuanto a reingresos, nos pide la fecha de reingreso y el salario base cotización con el que dimos de alta al trabajador. Modificaciones de salario nos va a pedir adicionalmente la fecha de modificación y el salario base cotización actualizado. Las bajas nos va a solicitar la fecha de baja y la causa de baja. Ahora, para el tema de los ausentismos e incapacidades. En cuanto a ausentismos, vamos a requerir número de seguridad social, nombre del trabajador, fecha de inicio y días faltados. Aquí vamos a poder vamos a poder cargar faltas, permisos sin goce de sueldo, etc. En cuanto a nuestras incapacidades, vamos a tener que necesitar número de seguridad social, nombre del trabajador, ramo del seguro. Aquí, en cuanto al ramo del seguro, tenemos enfermedad general, riesgo de trabajo y maternidad. ¿Por qué se las menciono? El riesgo de trabajo en cuanto al ramo del seguro lo vamos a necesitar para un cálculo que posteriormente, más adelante, les voy a estar explicando. El tipo de riesgo, la secuela o consecuencia, control de la incapacidad, fecha de inicio, el folio de la incapacidad y los días de la incapacidad. En cuanto a temas de crédito Infonavit, lo vamos a dividir en dos. El tipo 1 vamos a hablar lo de el inicio de crédito, suspensión de crédito y reinicio de crédito. Como podemos observar igual, el número de seguridad social, el nombre del trabajador se repite en estos casos, pero en inicio de crédito vamos a adicionar la fecha de inicio, el tipo de descuento, el valor de descuento y el número de crédito. Recordemos aquí que la fecha de inicio siempre va a ser al día siguiente de cuando se recibió el formato inicio de crédito de vivienda. En cuanto a suspensión de crédito, vamos a tener que adicionar la fecha de suspensión. La fecha de suspensión que vamos a incorporar va a ser el último día del bimestre anterior que se recibió el formato de suspensión de crédito de vivienda. En cuanto al reinicio de crédito, vamos a adicionar tipo de descuento, valor de descuento y número de crédito. Aquí, en cuanto a la fecha de inicio, podemos poner el día siguiente de cuando se recibió el formato, como en el caso del inicio de crédito, pero también podemos poner el día de reingreso del trabajador. Ahora, en nuestro tipo 2, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las modificaciones en las características que tiene el crédito, como puede ser el tipo de descuento, el número de crédito y el valor de descuento. Igual se necesita número de seguridad social, nombre del trabajador. Sin embargo, en tipo de descuento vamos a necesitar nuevo tipo de descuento y el valor de descuento. En número de crédito se va a adicionar el nuevo número de crédito y en cuanto al valor de descuento vamos a necesitar el nuevo valor de descuento. Las fechas de modificaciones solo van a ser siempre el primer día del bimestre que estamos calculando. Bueno, ya pasamos ahorita a nuestros cálculos porque, bueno, ya actualizamos nuestros valores, ya subimos todos nuestros movimientos. Ya tenemos toda la información necesaria para poder pasarnos a nuestro cálculo. Pero primero que nada, ¿cómo se hace el cálculo oportuno? El cálculo oportuno es aquel que se va a realizar siempre los primeros días del mes o del bimestre. ¿Cómo se realiza? Tenemos que primero verificar que toda la información de los trabajadores esté actualizada. Posteriormente de haber verificado que todo esté actualizado en cuanto a salarios mínimos, en cuanto a la UMA, en cuanto al OMI, o que también esté cargado a los ausentismos y las incapacidades, vamos a poder irnos al menú Cálculos. Aquí se los muestro, vamos a ir al menú Cálculos, posteriormente a Pago Global. Es importante que verifiquemos que el check en la palabra oportuno esté habilitado. Posteriormente vamos a revisar el mes y el año que estamos calculando. Si estamos de acuerdo en esto, le vamos a dar clic en el botón Calcular. Posteriormente, una vez terminado todo el cálculo, vamos a dar clic en el botón Generar.
¿Para qué vamos a dar clic en este botón? Bueno, vamos a dar clic en este botón para que nos proporcione el archivo .sua. Este nos va a solicitar que seleccionemos una carpeta en donde vamos a tener que guardar este archivo. En cuanto a nuestra línea de pago Sipare. Bueno, ¿qué es Sipare? Principalmente Sipare es una plataforma que igual nos proporciona el IMSS, en donde vamos a poder cargar todos nuestros archivos .sua y poder generar nuestras líneas de pago. Es importante que antes de cargar este archivo .sua, verifiques que el importe sea el correcto para que puedas pagar el importe correcto junto con tu línea de pago Sipare. Si no te has registrado esta plataforma, es muy importante que lo hagas porque va a tener que solicitarte el usuario y la contraseña para que puedas cargar tu archivo .sua. ¿Qué nos va a dar el cálculo oportuno? El cálculo oportuno nos va a dar la siguiente información: el archivo .sua, como se los mencioné, la cédula de determinación tanto mensual como bimestral, según sea el caso, el resumen de liquidación y la línea de pago Sipare. Bueno, ya les comenté sobre el cálculo oportuno. Ahora vamos a ir a ver el cálculo de pagos extemporáneos. ¿Qué es el cálculo de pagos extemporáneos? Bueno, este va a ser cualquier pago de cuotas SIMS que se haga a partir del día siguiente de la fecha límite del pago oportuno. Recordemos que las fechas de pago oportuno van a ser el 17 de cada mes. Si este día cae entre lunes y jueves y no es día festivo según la Ley Federal de Trabajo, al día hábil siguiente si el 17 es viernes, al día hábil siguiente si el 17 es un día festivo y al día hábil siguiente a estos días. Por ejemplo, si el 17 es viernes, pero el lunes es un día festivo según la Ley Federal de Trabajo, esta obligación se va a recorrer hasta el martes 21. ¿Cómo se va a hacer el cálculo extemporáneo? Tenemos que actualizar los valores de recargos de INPC, que recuerden que estos se actualizan mes a mes. Vamos a verificar que toda la información de los trabajadores esté correcta y esté actualizada. Posteriormente vamos a ir al menú, cálculos, después vamos a dar clic en pago global. Igual como en el cálculo oportuno, tenemos que verificar que el check esté habilitado. En este caso vas a tener que estar habilitado en extemporáneo. Una vez dando clic aquí, nos va a solicitar la fecha de pago límite que va a tener esa línea de pago. Poniendo toda esta información, le vamos a dar clic en el botón calcular. Terminando el cálculo, le vamos a dar clic en el botón generar. Igual como en el cálculo oportuno, nos va a generar un archivo de .sua, el cual tenemos que guardar en una carpeta. Igual es lo mismo en cuanto a nuestra línea de pago oportuno, nos tenemos que generar una línea de pago Sipare. ¿Qué nos va a dar en este caso el pago extemporáneo? Nos va a dar el archivo .sua, la cédula igual como en el oportuno, mensual y bimestral, el resumen de liquidación y la línea de pago Sipare. Para nuestro cálculo de diferencias. ¿Qué es el cálculo de diferencias? El cálculo de diferencias se va a aplicar cuando ya se tuvo un pago previo, ya sea oportuno o extemporáneo. Pero me acabo de dar cuenta que el salario base de cotización no lo modifiqué y puse uno erróneo, o inclusive no agregué incapacidades o no agregué ausentismos, o también puede ser el caso de las diferencias encontradas en una auditoría del año anterior o encontradas también por parte del IMSS. Aquí vamos a poder hacer nuestro cálculo de diferencia. Solamente, ojo aquí, se va a poder hacer este cálculo mes a mes. No se va a poder acumular todos estos meses para sacar solamente una línea. Se va a tener que sacar una línea por cada mes. ¿Cómo se va a hacer el cálculo de diferencias? Tenemos que tener a la mano el archivo .sua original. ¿A qué me refiero con original? Es el archivo .sua que ya generamos la línea de pago Sipare y que inclusive esa línea ya la pagamos. Vamos a tener que actualizar los valores de recargos de INPC al mes actual y también verificar que toda la información ya se encuentre actualizada y también corregida. Al momento de ya verificar todos estos datos, vamos a generar un pago oportuno, que es irnos al cálculo de pago oportuno. Ya saben, tenemos que irnos al menú de cálculo, posteriormente pago global, checar que el cheque esté habilitado en oportuno y dar clic en calcular. Vamos a generar ese archivo .sua y guardarlo. Eso lo van a tener que tener en la mano igual junto con el archivo .sua original.
Posteriormente a este cálculo, vamos a tener que irnos al menú de cálculos, después pago de diferencias y nos va a abrir esta pestaña. En esta pestaña vamos a tener que poner la fecha límite de pago de la NILIE y el número de crédito. El número de crédito es en dado caso de que las observaciones o las diferencias te las haya dado el IMSS. Una vez puesto estos datos, le vamos a dar clic en el botón calcular. Primero nos va a pedir el archivo .sua original. Recuerda, es este que ya se pagó, ya hicimos el pago en esta línea. Lo cargamos y posteriormente te va a solicitar el archivo .sua que acabamos de hacer con el cálculo oportuno. Una vez terminado el cálculo, le vamos a dar clic en el botoncito de aceptar. Aquí, como podemos ver, solamente tuvimos diferencias en cuanto al IMSS porque fue un error en los salarios base de cotización de unos trabajadores. Nada más tuvimos diferencias en el IMSS. Pero en dado caso de que hubieras tenido diferencias en cuanto a los créditos de Infonavit que modificaste porque, no sé, el valor de descuento no estaba correcto, vas a tener también diferencias en Infonavit. Aquí es importante que selecciones selecciones tanto el IMSS, RCB o Infonavit en dado caso que tengas importes de diferencia. Si no, solamente selecciona el que sí tengas. En este caso seleccionamos IMSS, que tuvimos una diferencia de 207. Para poder generar nuestro archivo de pago, nos vamos a tener que ir en la parte de hasta acá abajo, ponerle en generar archivo de pago y posteriormente le vamos a dar clic en genera pago. Nos va a generar un archivo .sua y es igual como en los casos anteriores. Vamos a tener que seleccionar una carpeta en donde se va a guardar este archivo. Aquí en esta parte podemos ver que tenemos también, tenemos también el resumen de diferencias, la cédula mensual, la cédula bimestral y como ya les había comentado, el archivo de pago. Si nosotros deseamos imprimir o guardar estos archivos, podemos seleccionar el cual nosotros deseemos y después dar clic en el botón imprimir. Bueno, ya llegamos ahora a nuestro cálculo de prima de riesgo. Pero primero que nada, ¿qué es la prima de riesgo? La prima de riesgo es un factor que va a indicar el grado de accidentabilidad de una empresa. Con este factor vamos a estar pagando las cuotas de ramo de riesgos de trabajo. Para este factor, nosotros tenemos que hacer nuestro propio cálculo. El patrón deberá de hacer este cálculo a través del sistema SUA. ¿Qué vamos a necesitar en este cálculo? Vamos a necesitar todos los casos de accidente de trabajo. Si recuerdan, en la diapositiva de incapacidades les comenté que es muy importante seleccionar el ramo de seguro correcto porque precisamente es para este tema. Vamos a tener que tener todos nuestros casos de accidente de trabajo que tuvimos durante el año, pero ojo, va a tener que ser siempre todos los accidentes de trabajo ya cerrados. ¿Qué me refiero a cerrados? Que ya dieron de alta al trabajador, ya están terminados estos accidentes, ya está ya incorporamos inclusive en el SUA esta alta del trabajador y con esto nos va a hacer el cálculo, el sistema SUA nos va a hacer todo este cálculo considerando todos estos accidentes de trabajo cerrados. Recordemos que al momento de hacer este cálculo y de este factor, se va a tener que reportar al IMSS el último día hábil del mes de febrero. ¿Por qué el último día del mes de febrero? ¿Por qué? Porque recordemos que la prima de riesgo se va a actualizar el 1 de marzo. Bueno, aquí vamos a tener que irnos a la determinación de prima de riesgo y primero nos vamos a ir al cálculo de días cotizados y trabajadores promedio. Hay que verificar que el año a calcular sea el correcto. Si estamos de acuerdo, podemos darle clic en el botón calcular. Una vez calculado estos días, vamos a posicionarnos ahora en cálculo de la prima de riesgo. Aquí igual tenemos que verificar que el periodo de revisión sea el mismo año que pusimos en el cálculo de días. Verificando esta información, vamos a dar clic en calcular. Aquí ya calculó la prima y nos va a mostrar nuestra prima anterior y nuestra prima nueva. Si estamos de acuerdo con esta prima nueva que nos calculó el sistema, podemos dar clic en el botón generar archivo. Una
vez guardado este archivo, vamos a poder irnos a obtención de reportes. En obtención de reportes vamos a tener los siguientes: trabajadores promedio expuestos al riesgo, reporte de riesgos de trabajo, carátula de la determinación, relación de casos de riesgos de trabajo e incapacidades de trabajadores. Podemos seleccionar el que nosotros deseemos y vamos a dar clic en el botón Generar. Bueno, hemos llegado a nuestras preguntas frecuentes. La primera pregunta: al ingresar al sistema manda el mensaje «La tabla de salarios mínimos se encuentra desactualizada o con datos erróneos». Aquí lo que vamos a tener que hacer es ir al menú Actualizar, posteriormente a Salario Mínimo. En dado caso de que a lo mejor ya registramos el salario, pero es erróneo, vamos a tener que actualizarlo. Recuerden, vamos a tener que dar clic en Actualizar para guardar los cambios. La segunda pregunta: ¿qué área geográfica seleccioné si tengo una empresa en la zona fronteriza? Deberemos seleccionar la que corresponde a la zona geográfica que estaba activa en el 2018. Aquí vamos a incorporar el salario mínimo vigente de la zona fronteriza. Tengo empresas en la zona fronteriza y en la zona centro. Aquí muy buena pregunta: ¿qué salario mínimo tengo que utilizar? El salario que vamos a tener que capturar va a ser el salario de la zona centro. Al generar el reporte bimestral, el sistema pregunta: ¿deseo donar a Fundemex? Aquí, esta aportación no es obligatoria, es opcional. Entonces, si tú gustas donar, puedes poner la cantidad que desees, o si no, puedes modificar el valor a 0. No se muestra el dato de la nueva versión del SUA. Suele pasar esto, pero tienes que desinstalar la última actualización y volverla a reinstalar. La última pregunta es: ¿perdí o no conozco la clave de acceso a SUA? Es lo que les comentaba. Aquí tenemos que anotar esta clave en un lugar, en un cuaderno, o tenerlo en un lugar seguro, porque si no vamos a tener que acudir a la subdelegación del IMSS para obtener una copia de un programa que nos van a proporcionar. Este programa lo vamos a tener que copiar en nuestra computadora y vamos a tener que ejecutarlo. Bueno, aquí les puse algunos consejos útiles. El primero es siempre estar al pendiente del portal IMSS en cuanto a en el portal IMSS para estar observando todas las actualizaciones que nos pueda dar, con la finalidad de mantener nuestro sistema siempre actualizado para que nuestros cálculos siempre sean correctos. Recuerda también siempre tener actualizado tu SUA en sus movimientos de trabajadores y en cuanto a los valores del sistema. ¿En valores a qué me refiero? Pues a la UMA, al salario mínimo. Es muy importante siempre mantenerlos actualizados para que evites unas cargas de trabajo y no tengas que generar el cálculo de diferencias como el que te mostré. Solamente en estos casos, ¿verdad? Si tenemos un error en salario base y cotización o si no incorporamos incapacidades. Tenemos que llevar siempre un control de incapacidades. Este nos va a ayudar muchísimo para el cálculo de la prima de riesgo, porque aquí vamos a poder visualizar todas las incapacidades que ya se encuentran cerradas y que fueron riesgo de trabajo o que fueron enfermedad general, pero nos va a servir muchísimo para poder tener un control de ellas. Verificar que los cálculos sean correctos. Es importante que siempre verifiques que los cálculos sean correctos en cuanto al SUA y al CIPARE. ¿Para qué? Para que evites este tipo de diferencias y pagues el importe correcto. Es importante también verificar que el folio de la cédula SUA coincida siempre con la línea de pago CIPARE. Más que nada esto es por tema de auditorías, para que cuando verifiquen vean cuál es el pago y cuál es el que corresponde a cuál. Mantener siempre actualizados, como les dije, en cuanto a los valores, salario mínimo, UMA, la UMI, la prima de riesgo, para que el cálculo sea correcto. Siempre es importante mantenerlos actualizados. Bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestro taller. Vamos a abrir un espacio en donde van a poder hacer sus preguntas aquí en el chat. Nos preguntan: buenas tardes, una pregunta. ¿Cómo puedo actualizar un colaborador que corrigió su número de seguridad social? Cabe señalar que este colaborador ya tiene mucho historial con nosotros. Igual aquí vamos a tener que irnos al apartado de menú actualizar, posteriormente a trabajador, y ahí vamos a poder actualizar su número de seguridad social, pero me parece que no nos va a permitir.
más que tenemos que eliminarlo y posteriormente volverlo a incorporar. Claudia nos pregunta, si la desinstalo, ¿se pierden mis datos precargados? Ok, ¿te refieres aquí a la actualización del SUA? Bueno, en dado caso, si es así, recuerda que siempre tienes que respaldar tu información. La respaldas, desinstalas la actualización y la vuelves a reinstalar. Si se te perdió algo, puedes cargar nuevamente tu respaldo. Bueno, antes de terminar, quiero recordarles que para más ayuda o más contenido gratis, pueden entrar a nuestra página www.runahr. En la parte de recursos, centro de recursos, van a encontrar muchísimo más información de la nómina. Muchísimas gracias a todos por su atención.